Ya, Listo. ya. Ya, entonces, bueno, vamos a empezar la entrevista. Tenemos nuevamente aquí al señor César Concha. Vamos a hacer lo que es las preguntas. Básicamente son solamente tres secciones. La primera la voy a empezar yo. En este caso es la sección de las habilidades de negociación. Nosotros queremos saber si tiene alguna experiencia en la que ha tenido una negociación un poco complicada, tal vez con algún cliente, y cómo la manejó. Bueno, en realidad todos los días, todos los meses, todo el tiempo las personas del área comercial están continuamente negociando. O sea, es nuestro día a día. Ahora, tú lo que quieres de repente es alguna negociación que haya tenido una anécdota especial o algo así. Sí, eso nos serviría bastante. Ajá, como que a este cliente le tuve que mandar bastante información, ¿no? O se resistió bastante, por decirlo así. Ya, bueno, en realidad no sabría. Están con bastante ruido ustedes, ¿no? No yo. Ah, sí, me voy a meter ya, disculpa. Pero no te preocupes, ¿no? Ya, por lo menos no soy yo, ya. Bueno, me refería a lo siguiente. Mi labor es indirecta, pero sí colaboro con la fuerza de ventas. Es decir, yo soy jefe de provincia, soy el nexo entre los concesionarios y nuestro operador directo del grupo Euromotors y los clientes. O sea, digamos que yo no vendo directamente, pero sin embargo, una de mis labores es la logística y el apoyo publicitario, todo lo que tenga que ver con todas las herramientas para que vendan y también apoyo en la venta cuando hay que hablar con un cliente o como estos 3 últimos días he estado en Puno, en la tienda de Puno, apoyando a los vendedores, de repente apoyándolos con las ventas, con las visitas o haciendo llamadas. Si quieres tocar una experiencia particular, bueno, hace 2 años y medio, por ejemplo, nosotros tenemos como cliente principal a Coca-Cola. Si ustedes salen a la calle, sea en Tacna, en Tumbes, en Pucallpa, van a encontrar que la mayoría de los camiones que distribuyen la bebida Coca-Cola, Inca Cola es Volkswagen. Más allá de las razones, esta negociación sí fue complicada porque fue con la tienda de Trujillo, recuerdo que inclusive viajé, se trataba de 8 camiones, que es un número más o menos fuerte, y iba a ser una compra directa, es decir, por lo general quien compra es Coca-Cola Perú, digamos, ¿no? Y compra 80, 90, 100 camiones, ¿no? Y cuando sucede eso, digamos que yo salgo de la ecuación, porque es una compra institucional, digamos, ¿no? Eso lo vende la gerencia, yo ya no participo de alguna forma, pero no gano. Y nosotros vivimos de las comisiones. Y para aquella época, justo el concesionario de Trujillo tenía asignado, no recuerdo bien, creo que 10 camiones, pero su brecha para trabajar, o sea, ellos tienen 25, 30 camiones y estamos hablando en muchos casos de camiones ya que tienen 8 o 10 años, entonces necesitaban de repente que Coca-Cola le asigne más, pero Coca-Cola no, por razones que le compra todo el Perú, por un tema que escapa a mi conocimiento, le había asignado solo 10. Entonces el tema era en realidad, y esa asignación también tiene, digamos, ciertos beneficios para ellos, para el concesionario, porque Coca-Cola se lo cobra en partes, sin intereses, en fin, una serie de situaciones que son súper para ellos, ¿no? Las condiciones por las que les entregan los camiones son extraordinarias. Y el hecho de comprar más camiones, ahí sí les implicaba tener un costo todos los meses. O sea, en realidad mi negociación, o sea, por qué recuerdo tanto esa operación, fue porque yo finalmente me senté con los dueños en Trujillo, viajé 2 veces, y lo que hice fue convencerlos con números para que además de los 10 camiones que recibían de
cola, comprados a nosotros, 5, tomen ese riesgo de comprar 5 y en realidad su flota, renovarla en esa época creo que tenían cerca de 40 camiones, o sea, tener 15 camiones era una renovación muy interesante para ellos, ¿no? Entonces sí me acuerdo de esa venta, la última que me acuerdo muy importante en temas de tecnicismos, porque ahí no solamente entró a tallar el tema camión, muchas veces con quien competimos es con el camión Mercedes, con el camión Hino, entonces tú sacas las mejores cosas de tu camión y tratas de hacer notar, digamos, las cosas negativas del camión de la competencia, ¿no? Pero siempre hablando bien de tu camión, más allá de hablar mal de otras marcas, ¿no? Pero en esta venta sí tocamos temas financieros, puntos de equilibrio, cuánto implica tener un camión que sale todos los días a trabajar, pero que digamos, tenía un promedio de 20% de ineficacia, es decir, una vez a la semana, una vez cada 15 días el camión tenía un problema técnico, habría que gastar en repuestos, entonces a través de un Excel comencé a trabajar con ellos cuánto le cuesta tener un camión de más de 10 años contra una cuota mensual de un camión nuevo que le va a de repente duplicar las visitas a los clientes, porque es un camión obviamente mucho más rápido, moderno, un camión con mejores ventajas que le implicaba, y lo vimos inclusive, ¿no? Un camión nuevo le implicaba hacer 50% más de visitas, o sea, de llegar a sus áreas de ventas. Y eso impactaba directamente la facturación y de ahí cogías un poco y finalmente podías pagar la cuota del camión, ¿no? Que estamos hablando de bastante dinero. Un camión con una quilla, estamos hablando pues de una inversión de 77 por 3, 300.000, 350, $100.000, algo así, entre 80 y 100.000, y que no es poca plata, ¿no? Entonces, más o menos esa es la experiencia. Ok, entiendo, no entiendo. Entonces usted usó básicamente información relevante mediante el Excel, ¿no? Para decirles, miren, comprar un camión nuevo va a beneficiarles en no tener un camión viejo, pues, ¿no? De 10 años que ellos tenían ahí. Sí, lo que quiero decir es que no solamente en ese momento actuó el vendedor con conocimiento de su producto, porque esa es la parte primaria, ¿no? Que tú conozcas tu producto, Ujú. pero la venta de este tipo de productos es una venta consultiva, es una venta mucho más especializada. Entonces acá hay que saber temas financieros, costos, tasas de crédito, un poco analizar y sentarte con el cliente y ver, ok, el camión sale a las 6 de la mañana, regresa a las 7 de la noche, ¿qué es lo que hace y cuáles son los tiempos muertos? Y por qué un camión es más ineficiente o más eficiente que otro, y mucho tiene que ver, si el camión es más antiguo, el chofer tiene más cuidado con el manejo, no va muy rápido, y todas esas cosas terminaron haciendo un paquete, un blog grande, y uno comienza a darle sentido a las cosas, porque tú tienes que demostrar, o sea, no convencer, porque convencer muchas veces puede ser fácil, ¿no? Llevas una chica simpática o sea, el tema de marketing, los temas secundarios ahí no tienen que ver. Cuando se toma una decisión, se tiene que tratar de tomar sobre bases científicas, técnicas, de conocimiento. Entonces ahí es donde la venta no solamente involucró el conocimiento de tu producto, sino involucrarte desde el principio, desde preguntarle al chofer, y eso me tomé ese trabajo de preguntarle al chofer cuál era la diferencia entre manejar ese camión que tiene 8 o 10 años y manejar el camión nuevo. Y eso todo lo vuelcas en el momento, a la hora que Chicos, se le está cortando, ¿no? ¿O solo yo? hablas con los gerentes, gustó mucho, ¿no?
Disculpe, señor César, sí. Bueno, a mí se me había trabado o lo vi cortado recién. ¿Está ahí? Ok. ¿Sí me escucha? Sí, sí, dime, ¿respondí bien tu pregunta o hay alguna Eh, adicional? sí, no, en verdad bastante completo. Me ha ayudado bastante para esa pregunta. Más que nada yo quisiera saber ahora cuál es el tipo de objeciones que normalmente un cliente en esas negociaciones te dice, no, pero ¿cuánto me consume gasolina? ¿Qué es lo común dentro del Ya, rubro automotriz? ok. Bueno, digamos que en el tema general de las ventas, siempre hay objeciones, porque no existe cliente, o sea, por lo general en ventas de alto involucramiento como es esta, porque tú no vas a una bodega, pues si pones una objeción a comprar un producto X, ¿no? Son productos directos de consumo, etcétera, pero cuando hablamos de productos que involucran grandes inversiones, como puede ser automóviles, equipos ya de oficina, etcétera, eh, ahí tienes la competencia. Entonces, la competencia lo primero que hace es que uno tenga que discernir entre uno y otro, ¿no? Y las objeciones son frenos que pone un cliente que muchas veces son artificiales, o sea, por desconocimiento tú pones una objeción y otras van directamente al precio. Entonces, lo que tiene que hacer un vendedor, un consultor, lo primero que debe hacer una vez que expone, digamos que la secuencia es eso, ¿no? La presentación o el pedido, una compañía te llama y te dice, bueno, envíame las cotizaciones de tu producto, etcétera, y después visítame. O tú llegas y ellos te piden una cotización, te presentas, etcétera. Entonces, luego de la presentación, tú presentas el producto, puede ser en la computadora, puede ser con un brochure, puede ser de cualquier forma. Los clientes por lo general comienzan a asimilar, algunos, no muchos, yo diría que el 15% toma nota de algo, por lo general te escuchan nada más. Y finalmente cuando el cliente te escucha, procesa algo, procesa de todo lo que le dices, viene digamos, el tema de las objeciones, que más que objeciones son las repreguntas, lo que no le quedó claro al cliente o lo que hace que no lo quiera comprar, ¿no? Que puede ser de cualquier origen, ¿no? Por la nacionalidad del vehículo, de repente porque es chino, porque no es americano, porque es europeo, etcétera, por el precio, porque es muy caro, porque es muy barato de repente, porque hay 100 objeciones. Objeciones también al equipo, porque tiene, no sé, pues, porque las llantas son de una marca que pensaba que era una marca mejor, o porque el motor tiene mucha potencia o muy poca potencia. Si tiene mucha potencia, me va a consumir mucho combustible. Si tiene poca potencia, el equipo lo voy a sobredimensionar etcétera. Entonces, la labor del consultor o vendedor en los temas de productos de alto involucramiento, como puede ser la venta de camiones, es uno a uno desnudar cada objeción. Y nosotros sí, el 100% de las veces tenemos que tomar nota, porque si un cliente te habla y te da 10 objeciones y de las 10 dos son las más importantes, pero tú no tomas nota y de repente respondes 8 porque tu memoria no dio para tanto y no le respondiste las dos principales. Por ahí que el cliente, nunca tienes todo el tiempo del mundo para vender, por ahí que el cliente te dice, ya, ok, terminó la entrevista, la pasamos para otro día, llegaron los señores de Mercedes y respondieron las 10 objeciones y te acabaste, ¿no? Te quedaste. Entonces, lo que tiene que hacer el consultor vendedor es el 100% de las veces, cuando viene el momento de las objeciones o repreguntas, es tomarte el tiempo de apuntar y una a una eliminar las objeciones. De repente volver una objeción, algo que el cliente pensaba que era algo negativo, volverlo una ventaja. Por ejemplo,
Si el cliente te dice, sí, pero ¿sabes qué? De los tres camiones que me han ofrecido, tú estás peleando con Hino, con Isuzu, con cualquiera de ellos. De los tres camiones, el tuyo es el que tiene el motor más grande, entonces eso implica mucho combustible, yo no, la cuota va a ser muy alta, imagínate, más allá de la cuota, porque es lo que cree el cliente, ¿no? Luego de escuchar esa objeción, lo que tú tienes que volver esa objeción un punto a tu favor cuando se pueda, ¿no? Obviamente, alguna vez no podrás responder una objeción o de repente la responderás, él te dirá, sí, pero el otro camión es más largo. Entonces, a veces hay cosas que ya no puedes tú salir airoso, digamos, lo que puedes, pero para no salirme del punto, me ha pasado en el tema, no, sí, pero tu motor es más grande y eso implica que yo consuma más. Entonces ahí es donde que le hemos dicho, yo le he dicho al cliente, mire, justamente lo que usted dice es correcto, mi motor tiene 6.700 centímetros cúbicos, 6.7 litros, el motor de la competencia tiene 6 litros y el otro tiene 5.8 litros. Efectivamente, mi motor es más grande, pero eso, yo le he dicho, bueno, lo que les estoy diciendo a ustedes lo he hecho, eso para usted es una ventaja. Entonces el cliente me estaba escuchando y en eso, una ventaja, ¿cómo es eso, no? Y le digo, es una ventaja, y ahí tiene que ver mucho con la información. En este caso era un cliente en Huancayo. Entonces, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar trabajamos, señor, no? Y te dice, sí, 2.800 a 3.200, porque estamos en Huancayo, Jauja, por acá y por allá. Entonces, yo le digo, no siempre un vehículo con el motor más grande va a consumir más. Eso va a depender de diversas situaciones. Y yo ahí le pregunto, todos los días salen ustedes, entregaban mercadería a barrotes, entonces, y salen de un lado para otro y salen muchas veces sobrecargados inclusive, ¿no? El camión es de 12, yo sé que a veces ponen 12, 13, 14 toneladas. Y el cliente, bueno, sí, usted sabe, a veces, pues, tenemos que cumplir con las entregas y a veces sobrecargamos los camiones. Entonces le digo, lo que a usted le conviene es tener un motor con mucho más pulmón, que no se esfuerce tanto, porque cuando un camión con motor pequeño, si usted lo sobrecarga y tiene que cumplir con las entregas, de repente hay que ir un poco más rápido, hay que hacer las entregas de manera más inmediata para poder cumplir a lo largo del día, porque el día tiene 24 horas, eso no lo podemos cambiar. A lo largo del día usted tiene que hacer cierta cantidad de entregas. Si usted tiene un motor más pequeño, lo que va a suceder es que van a tener que exigir más al motor, consumir más combustible y también la vida útil de su motor va a ser menor. Si usted tiene un camión con el motor un poco más grande, no significa que va a consumir más, significa que el motor va a estar más holgado y va a poder trabajar a menos revoluciones. Y lo que le va a permitir es hacer las entregas en menor tiempo. Cuando está sobrecargado, el motor cubrir esa diferencia, no exigirse, y a la larga usted va a tener un camión, obviamente, con mayor vida útil, cerrado. Entonces, ¿cómo volví una objeción? Lo volví una ventaja. Entonces, muchas veces es importante escuchar las objeciones, porque en venta de camiones no es que tú llegas y te das la cotización y te dan la mano y dicen ya, se acabó, venta hecha. No, serán el 2% de tus ventas, el 2 o el 5% me excedo. El 95% se tiene que luchar porque hay 5, 6, 7, 8 operadores que todos los días están igual que tú dando vueltas. Entonces, una de las cosas importantes es tomar cuenta de cada objeción que se te hace y cada objeción cuando era una parte negativa, volverla positiva. Listo, en verdad, me pareció bastante profundo, o sea, todo lo que nos dijo por el tema de que, incluso con el ejemplo, el tema del motor, que de volver algo, un motor un motor grande, ¿no? Que diría que consume más gasolina, lo transforma en una ventaja. Parece muy bueno y nos va a ayudar bastante esa parte en el trabajo. Bueno, la última pregunta por mi parte es más con respecto al cierre de ventas. Nosotros quisiéramos saber, ya una vez que usted ya resolvió las objeciones, básicamente expuso todo al comprador, ¿cuáles son las técnicas que usted más recomienda para poder cerrar la venta? Por ejemplo, a nosotros nos dicen que siempre, una de las técnicas nos dijeron que hagamos la pregunta, ¿no? He resolvido todas sus preguntas y luego ya pasar al cierre. Más o menos como usted ve ese tema.
Bueno, siempre hay un ABC de las ventas, ¿no? Que empieza obviamente por buscar los clientes, por la indagación, la presentación del producto, la resolución de objeciones. El cierre bueno, es la parte final y o sea, nunca le vas a decir a un cliente, o sea, no es adecuado decirle, bueno, absolví todas sus dudas porque siempre va a tener dudas. Si tú le dices, quieres cerrarlo y le dices, bueno, ya no hay más dudas, le estás poniendo en bandeja de repente porque el cliente está un poquito, digamos que está un poquito indeciso, pero tiene que comprarlos, estás tú, le resolviste las objeciones, entonces ya estaba listo. Y de repente se te ocurre decir, bueno, ¿tiene alguna duda más? Entonces, oh, qué burro. Y el cliente que estaba en ese punto en que ya le compro porque está aquí, porque me cayó bien, y le pusiste la cereza, y te dice, sí, me gustaría consultarlo también con el contador general, qué sé yo. Puede venir la próxima semana y se acabó. Y en vez de, cuando tú estás en el momento caliente, en el tema de las objeciones y el cliente quedó, por ejemplo, para el ejemplo del motor grande, verdad, usted tiene razón, porque mi carro, y terminamos hablando de su carro que era de 3 litros, era un Toyota Camry, recuerdo, y yo inmediatamente le hablé que el mío era de 2 litros y cuáles eran las diferencias, y al final, bueno, hubo una conexión ahí más allá del tema de la venta propiamente dicha. Pero a la hora que uno tiene, o como vendedor o asesor, consultor, como quieras llamarlo, cuando ya uno ve que el termómetro está hecha la venta, ¿no? Tú terminaste de hacer la consulta de la gasolina, consultó el tema de las cuotas, y ahí es donde uno tiene que, en mi caso o en los casos de otros amigos que veo, muchas veces te vas ya para el lado, sales del lado matemático y te vas para el lado ya del futuro de la operación, porque finalmente el cliente está comprando los 2, 3, un camión para desarrollar una actividad que le va a permitir mejorar su calidad de la vida a él, si es personal, o a la empresa, si es una empresa, ¿no? Entonces muchas veces se cierra diciéndole, ok, ¿y usted dónde quisiera el letrero para su furgón? A este lado. Y entonces el cliente te empieza a contestar sin darse cuenta cómo él sueña la operación, pero sin hablar del carro, de la marca del camión. Entonces, muchas veces hacemos el cierre de manera escondida, entonces asumiendo que ya ganaste, entonces el cliente, me ha pasado, y su furgón de qué color va a ser, entonces me dice, va a ser amarillo, ok, con el camión, ok, entonces veo que ya todo está hecho, dígame usted, en nuestro caso se hace a través de una orden de compra cuando es una empresa. ¿Cuándo paso a recoger la orden de compra? Entonces inmediatamente me han dicho, cuando he vendido directamente o a través también de vendedores, sí, no hay problema, lo acompaño acá a la oficina para que reciba la orden de compra, quisiera saber cuándo va a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de cierre, ya le puedes decir, bueno, todas las marcas tú vendes, pero no tienes el producto en la puerta, porque los camiones, por lo general, los vendemos en chasis, o sea, calatos, y el dueño, la empresa o la persona natural tiene que mandar a hacer la carrocería en un segundo integrante de esta operación, que es el fabricante de las carrocerías. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no te ha dicho el cliente todavía que ganaste, pero inmediatamente le dices, además tengo el camión a 2 días, usted pásame la orden de compra en este momento, yo ya estoy solicitando el camión. Y sucede a veces que ya el cliente terminas no forzándolos, adelantando su decisión para que ya no se le tome tanto tiempo, ¿no? Son técnicas de cierre que te aparecen en el momento, que nunca están escritas, ¿no? Porque cada cliente es un mundo. Es muy difícil trabajar un manual para estas situaciones, ¿no? Vale, me quedo bastante con el final de que siempre va a depender, ¿no? O sea, en verdad,
hay muchas técnicas y siempre es el contexto, ¿no? O sea, toda la información que tengas en ese momento y ahí tienes que actuar. Entonces, ya Exacto. eso sería todo por mi parte, señor César. Ahora sí le paso a mi Ok, siguiente compañero con las siguientes preguntas. ok. Ya, Rodrigo, gracias. Gracias. Bueno, señor César, ahora me toca a mí y las preguntas que le voy a hacer ahora van enfocadas más en lo que es estrategia y planificación, ¿no? Entonces, la Ajá. primera pregunta es, ¿qué factores considera usted importante al planificar, es decir, a formar este plan de metas que se tienen de ventas anuales y mensuales? Entiendo que tal vez a usted le bajan tal vez un objetivo, esta información se la dan, pero igual cómo usted después plantea esta planificación, ¿no? Ya, a ver si entendí. Bueno, lo que inicialmente entiendo es cómo tú planificas qué es lo que tienes que vender. O sea, digamos que yo fabrico o vendo camiones. Yo diría, lo primero que tienes que saber es cuál es el tamaño del parque automotor del producto, ¿no? O sea, los camiones, etcétera. ¿Qué participación podrías tener de esa torta, ¿no? Porque no es que, el parque automotor es 100.000 y yo voy a vender 50.000. Tiene que ver, primero es muy amplio, pero tiene que ver con tu capacidad de producción, con el tamaño del mercado, con el tamaño de participación que tienes, que podrías tener, y sobre eso comienzas a hacer todas tus estrategias. En mi caso, bueno, la compañía Eurocamiones, nosotros somos importadores de Volkswagen en el Perú, camiones Volkswagen, nosotros sabemos el tamaño del mercado, a eso le acoplamos el momento del mercado, ¿no? Porque no es lo mismo hoy que en el momento de la pandemia. Uno tiene que, tú puedes hacer un presupuesto, los más grandes que he visto son a 3 años, nadie puede hacer un presupuesto a 5 años de ventas. Y lo ideal son presupuestos anuales, porque a veces interviene o cada 3 años, pero con revisión anual, ¿no? Porque ahí intervienen muchas veces factores políticos, sobre todo en Perú, ¿no? Ya hemos visto en diciembre del año pasado, todo se fue de cabeza por la salida de Castillo, que todo el país era una desgracia, ¿no? Entonces, muchas veces esos son ajustes que uno tiene que hacer. Pero yendo al macro, definitivamente lo primero que se toma puede ser tu capacidad de producción, en qué mercado estás, a dónde te quieres dirigir, y sobre esa base ves los integrantes de ese mercado y tu participación. Si son 20, tú deberías tener 5%, pero tú no puedes empezar y tomar 5, entonces uno tiene que hacer compromisos, digamos, o deberías decir ya el primer año quiero llegar al 2% de participación y el tercer año llegar al 5%. O sea, todo eso se va ajustando, ¿no? Hay toda una matemática y eso tiene que estar alineado a tus costos, ¿no? Porque tú quieres de repente, no sé, pues el primer año llegar al 5%, cosa que nadie hace. Llega al mercado, la revienta o pocos, pero eres tú y una persona más, o sea, sin el soporte. Siempre tiene que estar alineado tu estructura organizacional, vendedores, tu estructura administrativa, el producto que vas a tener, y todo eso debe calzar y poner en una mesa y poder decir, bueno, con toda esta capacidad humana, con toda esta capacidad financiera, con el mercado como está, yo debería vender esto, ¿no? Y sobre eso armas tu estrategia, ¿no? Debería vender, no sé, pues 20 camiones, entonces, mensuales. Entonces yo tengo oficinas en Lima, en Trujillo y en Arequipa, directas, y tengo concesionarios en Huaraz, tal. Entonces, de acuerdo a eso, yo digo, ok, necesito Trujillo que me venda Trujillo, voy a la estadística de Arapel, de la asociación automotriz, y Trujillo es 70 más o menos, 70, y 20% es el resto de provincias. De las provincias, entre Arequipa y Trujillo casi está el 80% de la venta. Entonces comienzas a hacer trabajo estadístico y dices, ok, Trujillo me tiene que vender de estos 20, me tiene que vender 4, Arequipa me tiene que vender 4,
2 tiene que venderme o Huaraz, o Tarapoto, o Tacna, y 10 tengo que vender en Lima. Entonces, ¿dónde tengo que tener concentrados mis vendedores? En Lima, ¿no? Porque en Lima tengo, digamos, más del 50% de la cuota. Y sobre eso voy diseñando mis estrategias, ¿no? Y de acuerdo a eso también viene ya el tema ya de ventas propiamente dicho, ¿no? Yo hago una especie de, veo los libros, me apoyo en los libros, en la ciencia, y después me apoyo en mi experiencia, y yo sé que de cada 30 llamadas me contestan 4, y de esos 4 termino vendiéndole a 1. Entonces yo sé que 30-1 es mi ratio. Si yo quiero vender 10 camiones, tengo que multiplicar por 30, y si eso me da una cifra, para no hacer la matemática tan exacta, me salen que yo tengo que hacer 3.000 contactos mensuales, y tengo 10 vendedores. Todos los días tengo que tener 30 contactos por cada vendedor, y a esa es labor, y para eso tengo que tener un supervisor, que de alguna manera las ventas siempre se va en cadena, ¿no? Tú eres el dueño, tienes un encargado que puede ser un jefe de ventas. Este jefe de ventas tiene 3 supervisores, y cada supervisor tiene X vendedores. Tú necesitas que todos los días hayan 5.000 contactos. Tú lo tienes que dividir entre los vendedores, y bueno, te apoyas en sistemas. Es toda una ciencia, ¿no? No sé si quieres que me enfoque en algo más. No, sí, la verdad que totalmente claro. Queríamos verlo tal vez a un nivel general, ¿no? Pero sí, totalmente claro. Entonces, la otra pregunta, y va ligada a la anterior, es ¿cómo identifica usted y aprovecha las oportunidades de crecimiento que ve en el mercado, ¿no? Tal vez estas tendencias que pueden surgir en el mercado, y cómo tal vez usted trata de aprovecharlas al momento de hacer la venta, o al momento de sugerir algunas cosas, ¿no? Algunos atributos del producto. Bueno, igual, uno tiene que estar atento a su mercado, pero al 100%. O sea, tienes que estar verdaderamente muy conectado a tu mercado, porque las estadísticas, la ciencia, todo es lindo, todo funciona, pero así como funciona, también hay cosas que se pueden salir de lo que está escrito, del Excel. O sea, las matemáticas pueden ser exactas, pero lo que vale es lo que pasa el día a día, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento, y el ejemplo más claro es la pandemia. O sea, la pandemia se tiró abajo 100.000 cosas. O sea, de repente elevó el consumo Tú en medio de la pandemia te ibas a una bodega y querías comprar una bolsa de harina y no había. Y eso no lo pensó Santa Clara, ni no lo pensó Nicolini. ¿Y por qué? Porque la gente no tenía nada que hacer en su casa. ¿Qué se ponían a hacer? Tortas, queques. O sea, en la pandemia los estudiantes de marketing tienen que estar deben saber un poco más de esto. Se rompieron muchos patrones, muchos moldes, muchas empresas que tuvieron no esa visión, porque no se puede tener una visión sobre algo. Es difícil tener una bola de cristal, pero no es difícil estar constantemente conectado con tu mercado, y que te permita, inmediatamente se mueve el mercado hacia un lado, hacia otro, poder hacer las correcciones o potenciar, en este caso, lo que tú vendes. Con nosotros, por ejemplo, en la pandemia también hubo una caída en las ventas estrepitosa, obviamente, porque el Estado dejó de comprar. Muchos negocios dejaron de comprar camiones, pero se activó la logística. Entonces, ¿qué varió? Varió el delivery. Hubo crecimiento de los famosos motorizados estos, ¿no? Que crecieron exponencialmente con la pandemia. Y ese mercado, digamos que creció por una necesidad, que fue en la pandemia, que la gente no salía, pero por otro lado se desarrolló también el delivery. Y hoy día tú compras cualquier cosa y todo es, mándame la moto, y los negocios se han comenzado a hacer así, de repente se han americanizado, ¿no? Y ahora bueno, eso en cuanto a qué tan sensible del mercado. Entonces, los que se fueron arriba fueron, por ejemplo, los que fabricaban motos. No la pensaron, y de pronto un crecimiento exponencial en la venta de motos. Aquel que no estuvo preparado financieramente se fue al tacho, porque no tuvo capacidad de comprar y por ende vender.
quienes notaron esos cambios, tuvieron esa visión, se llenaron de modos y al final llega un momento en que el cliente ya no obsesiona, necesita. Entonces va donde está el producto. En nuestro caso, hubo una caída en las compras estatales, las compras empresariales de determinados sectores rubros económicos, pero por el lado del reparto, comenzamos a vender camiones de determinado tonelaje, los medianos, los que se meten dentro de la ciudad. Entonces, sí, gracias a Dios teníamos, y lo que hicimos, por ejemplo, fue hacer contacto con los fabricantes de carrocerías, los que hacen las cajas para llevar los productos, y digamos que tuvimos una muy buena venta en aquella época. Estoy hablando del 2022, segundo semestre de 22, inicio 23, ¿no? Porque detectamos estos movimientos de mercado y nuestras estrategias fueron en ese momento enfocadas hacia eso, ¿no? Es decir, si los presupuestos de marketing para estas cosas no son ilimitados, nadie los tiene, ni Coca-Cola, y hoy en día tienes que ser lo suficientemente sensible para darte cuenta a dónde apostar, ¿no? Dónde poner tus fichas. Totalmente de acuerdo, sí. Así, sí hay que identificar y estar bien metidos en lo que es el mercado, ¿no? En saber estas tendencias y todo lo que acontece alrededor, ¿no? Entonces, bueno, gracias señor César. Por mi parte eso es todo. Le doy paso a mi compañero que va a seguir con las siguientes preguntas. Antes de terminar contigo, quería dejar esta idea también. Es muy importante que anotes, digamos, para las grandes empresas, medianas, muchas veces los que están arriba, los gerentes generales, gerentes, diseñan las estrategias, llaman al marquetero especialista, llaman no sé, pues al financista, pero muchas veces no se toman el trabajo de recoger la información de la gente que está en la calle, su fuerza de ventas, porque quien más sabe, quien más está y ahí viene el tema de la muñeca de la sensibilidad. Quien más sabe es tu vendedor, que todos los días está en la calle. Si tú nada más tienes un sistema para obligarlo a que te hagan las 20 visitas, pero de repente no tienes una columna más en ese Excel o en ese software o lo que quiera llamarse, donde él pueda decir, de mis 30 clientes, 15 dicen que mi producto, no sé, pues que la rueda no está redonda, completamente redonda. Entonces, si no se llega a hacer no tienes un programa o no tienes esta manera de recibir la información justamente gratis, porque es de tu propia gente, para luego parte dentro del plan estratégico coger información de tu propia gente, no solamente de los libros, no solamente de apoyo asociados. Yo creo que las empresas que llegan a hacer eso son las empresas que verdaderamente están o realmente conectadas, y las que terminan diseñando las mejores estrategias. Eso era para finalizar. Buenazo, no, sí, totalmente de acuerdo. Fuerza de ventas es, o sea, es al final la que tiene el cliente ahí, y entonces ya sabe más cosas, ¿no? Entonces, bueno, señor César, aquí con mi parte termino. Sin embargo, la llamada ya está terminando, entonces creo que crearemos otro link para poder seguir con... Okay. Sí. A ver, un momento. ¿Qué tal, señor César? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Soy Rodrigo. Sí, ya, ok. ¿Qué tal? No, ahorita lo que vamos a hacer ya en esta parte, vamos a terminar la entrevista. Lo que pasa es que por mi parte ya el tiempo ya no dispone, pero todavía nos queda una, sí le había comentado creo nuestro compañero César, que vamos a hacer todavía una entrevista presencial. Y solamente nos quedan tres preguntitas que justo creo que se prestan para eso, que más que nada es qué formación le ofrece a su equipo de ventas, qué evaluaciones de desempeño realizan y cómo es que se maneja el tema dentro del lugar, pues. Eso tal vez nos Ok, podría explicar bueno, ahí. a ver, por lo general, cuando tú manejas fuerza de ventas grandes, medianas, monstruosas, porque yo trabajaba en el sector financiero, en AFP, éramos
1.200 vendedores. Entonces tú no puedes Ujú. tener digamos, controlar 1.200, lo que tienes que hacer es comenzar a desmembrar de a pocos, ¿no? Teníamos 54, 55 hasta 60 supervisores y 20 asesores por... Ye- Señor César, disculpe que lo interrumpa así. Es que nos queda poco tiempo, pocos minutos. Lo que le estaba explicando era para que eso nos lo pueda explicar ya presencialmente cuando vayamos para allá. Ujú. ¿Cuándo? ¿Cuándo es Eso, que Sí, justo la próxima semana para ir a visitarlo, para hacer relaciones. eso sería el viernes 21? Claro, el otro viernes podría ser igual, le voy comunicando, ¿no? Cualquier cosa Ya, sobre... no habría problemas. O sea, procuren que sea pues 10 de la mañana más o menos. Y yo estoy cerca, del puente Santa Anita, es el siguiente paradero. O sea, se sube en un bus en el puente Primavera, en Javier Prado, y llegan acá en 10 minutos. Sí, sí, ujú. Es ahí tenemos la inclusive más dirección. fácil que venir en taxi. Sí, Ya, señor, ya ahí señor. tenemos la dirección de la empresa.